Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym. El día de hoy vamos a hacer el entrenamiento de hombros y de espalda. ¿Listos? Comenzamos. Para comenzar, vamos a empezar con un ejercicio de hombro, un press. Los ejercicios de press en hombro son de los ejercicios más importantes para el desarrollo del mismo. Vamos a empezar con un doble press de pie. Vamos a poner la liga en los pies, en la parte de abajo. Si yo quiero provocar más tensión, que quiero hacer que mi ejercicio sea un poquito más pesado, lo que tengo que hacer es abrir más las piernas. Esa es una opción, pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo darle un pequeño giro a la liga y pisarla. Así no voy a tener el problema de estar con el arco de las piernas muy abierto, ¿verdad? Porque ese también puede ser un problema. Entonces, elijan la mejor opción para ustedes. Bien, una vez que ya elijan la mejor opción para hacer su entrenamiento, continuamos. Vamos a hacer un press de hombro en agarre en pronación. El agarre en pronación es este. Recuerden, son tres tipos de agarre: supino, neutro y prono. Vamos a empezar con el agarre prono. Vamos a estar aquí y aquí así. De los hombros a la parte de arriba. Vamos a hacer 12 repeticiones, provocando una pequeña isometría arriba de 2 segundos y bajando lo más despacio que se pueda. Subimos, tiro el aire y bajo despacio. Subo, 1, 2 y bajo despacio. Vamos a hacer de este ejercicio 12 repeticiones. Para las personas que no tienen tanta experiencia y que apenas van empezando, no hay necesidad de hacer la isometría, simplemente el movimiento normal en 12 repeticiones. Para las personas que ya tienen tiempo entrenando, hacemos esa isometría. Una vez que ya hayamos terminado de hacer el press de hombro, ahora lo vamos a hacer individual. Vamos a agarrar la liga en esta forma, que sea un agarre doble. Y vamos a poner el talón por la parte, la liga por la parte de atrás, por el talón, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Listo? Empezamos. Hacemos 15 de cada lado, normalitas aquí. Arriba tiramos el aire. Muy bien. Una vez que terminemos las 12, nos pasamos al siguiente pie. Recuerden, la liga ponerla por la parte de atrás. Una vez que ya hagamos eso, que la liga siempre vaya por detrás. Empezamos. Subo, tiro el aire. Muy bien. Al terminar las 12, ya llevamos 2 ejercicios. El press en agarre prono doble y luego un press también en agarre prono, pero individual. Una vez que terminemos esos 2, continuamos. ¿Cuál va a seguir? Van a ser los vuelos laterales en agarre neutro. El agarre neutro es este. Vuelos laterales en agarre neutro. Vamos a hacer 20 repeticiones. Ahí. Y recuerden, arriba tirar el aire. Siempre tirar el aire, es muy importante. Los movimientos que hace Miguel son controlados, no los podemos hacer rápido. El movimiento excéntrico, es decir, cuando bajo, lo voy a hacer lo más calmado que se pueda, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 20 repeticiones. Las personas que no tienen experiencia, de 10 a 15 repeticiones es más que suficiente. Una vez que terminemos los vuelos laterales, vamos a hacer ahora una elevación frontal con la liga. Aquí. Igual, movimiento excéntrico, bajamos lento. El agarre tiene que ser neutro. Subo, tiro el aire y regreso despacio. Subo, tiro el aire y regreso despacio. 20 repeticiones también del mismo. Gente con experiencia, 20. Gente sin experiencia solamente va a ser de 10 a 15 repeticiones. Listo. Una vez que terminemos con los 4 ejercicios, ahí acaba nuestro primer circuito de hombro.
Para la gente que tiene experiencia le va a dar 5 vueltas. Para la gente que no tiene experiencia o que está en un nivel intermedio le va a dar 4 vueltas. Para la gente que va empezando solamente 3 vueltas. Recuerden, si le quieren dar más tensión a sus músculos, hagan isometrías y los movimientos excéntricos siempre lo más despacio que se pueda. Para nuestro siguiente circuito de hombro, vamos a empezar con un press de hombro doble. Va a ser un press cerrado en agarre neutro, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer con la liga. Vamos a poner la liga en esta posición. Ya saben, si quieren darle un poquito más de tensión, abrimos más el arco de las piernas para provocar un poquito más de tensión. Si está muy fuerte la liga, cerramos, no pasa nada. Ya depende de cada uno de ustedes del nivel que le quieran dar de tensión a la liga. Empezamos, vamos a hacer 15 repeticiones, subimos, provocamos algo de tensión arriba, una isometría de 2 segundos y bajamos despacio. Subo y bajo despacio. Subimos y bajamos despacio. Subimos 2 segundos y bajamos despacio. Vamos a hacer 15 repeticiones para las personas que ya tienen experiencia. Para las personas que no tienen experiencia, ya saben, de 10 a 15 repeticiones en movimientos normales. Nada de hacer isometrías, nada de bajarlo despacio. Traten nada más de que el movimiento sea controlado. A medida que vaya avanzando en sus entrenamientos, va a poder lograr hacer las isometrías y sobre todo los excéntricos lentos, pero eso se logra con el tiempo, ¿de acuerdo? Una vez que terminamos nuestro press de hombro, vamos a trabajar los deltoides posteriores también en la misma posición. Solamente me voy a agachar un poco. Si se dan cuenta, ponte como estabas, así. Si se dan cuenta, él se agachó y al momento de agacharse la liga le queda aguada. Para evitar este problema, él va a tener que darle aquí un pequeño giro a la liga. Mira, no. Pon aquí y pon tus pies, uno aquí y otro aquí. Ahí. Uno aquí y otro aquí. Ahí está. Al hacer ese movimiento, siempre la liga va a quedar en tensión y va a manejarse mejor para sus deltoides. Vamos a sacar 20 repeticiones. Las personas que tienen experiencia ya saben 20, sin problemas. Siempre los excéntricos, bajando despacio, arriba, tire el aire y bajo despacio, lo más despacio que se pueda. Para las personas que no tienen experiencia, a lo normal, así normal como está Miguel, y solamente de 10 a 15 repeticiones es más que suficiente. Una vez que termine los deltoides posteriores, me voy a poner en derechito, de pie normal, y voy a hacer un vuelo lateral en agarre prono, En este agarre no voy a subir tanto, nada más lo que el cuerpo normalmente me dé, lo que el movimiento de los hombros me dé. Vamos a hacer 20 repeticiones, personas con experiencia. Personas que no tienen la experiencia, que van empezando, de 10 a 15 repeticiones es más que suficiente. Recuerden, movimientos excéntricos, bajarlos lo más tranquilo y lo más despacio que podamos. Terminamos de hacer el ejercicio. Vamos a seguir ahora con un remo a la barbilla para nuestros trapecios. Empezamos. Elevar el codo cuando subamos, tiramos el aire. Recuerden, bajar lo más despacio que se pueda en su movimiento excéntrico. Quieren que su trapecio crezca, quieren que este músculo crezca, tienen que hacerlo lo más controlado posible. Muy importante siempre, antes de cualquier entrenamiento saben que tienen que comer bien. La alimentación es importantísima para un buen desarrollo físico. Si estando en un gimnasio, con todo el equipo que está aquí, a veces no crecemos porque no nos alimentamos bien. Ahora que estamos entrenando en casa con ligas, va a ser más complicado. Entonces, la alimentación es muy importante, ¿sale? Bien, estos 4 ejercicios los vamos a hacer en un segundo circuito. Gente con experiencia, 5 vueltas. Gente que no tiene experiencia, de 3 a 4, dependiendo de su nivel. Ok, hemos terminado lo que es la rutina de hombro, ya con todas sus variantes, todo lo que se tiene que conllevar para hacer el ejercicio de hombro. Ahora lo que sigue es ejercicios de espalda. Ahora en esta ocasión Orlando nos va a apoyar con los ejercicios. Vamos a utilizar la liga. Él va a hacer un jalón con prono, pero acostado en una base de lo que tengan en su casa.
una mesa, una silla pesada, alguna persona que esté sentada en la silla para que no se venga con todo el peso de él. Como sugerencia, también se pueden apoyar si están entrenando con otra persona, es decir, mira, tómalo. Él, por ejemplo, agarra, solo por mencionar un ejemplo, y pueden hacer este tipo de remo aquí. Esto es si tienen a una persona que los esté ayudando, que también esté entrenando, pero que esa persona no sea un niño o una persona que no entrene, porque pueden ocasionar un accidente. Ok, la agarra con seguridad en la base de la cama o lo que tengan ahí. Y lo que sigue es que se van a acostar. Ok. Aquí vamos a trabajar lo que es la espalda. Con su agarre, el agarre prono, que viene siendo, obviamente él está acostado y se ve al revés, pero está haciendo esto. Es el agarre prono. La va a ejecutar 15 repeticiones, sacando el aire cuando haga la contracción y controlado el movimiento excéntrico. Si está muy fácil el ejercicio, lo que tienen que hacer es alejarse más del punto de agarre, siempre asegurando que el punto de agarre sea un agarre fuerte, porque si no es un agarre fuerte, se pueden lastimar, pueden ocasionar un accidente. Entonces, que el punto de agarre sea muy fuerte. Por la liga no se preocupen, la liga está hecha para que se estire. Ok, este es el primer ejercicio. Continuando con este, hacemos unos pull downs. Esto viene siendo para abrir un poquito más la espalda. Lo que está haciendo Orlando aquí es que la mano la mantiene completamente extendida, no dobla en ningún momento los codos, como si fuera un nado mariposa. Igual, 15 repeticiones controladas. Este ejercicio también se conoce como extensión de dorsales. Así es, 15. Ok, terminando este ejercicio, va a ser ahora el agarre neutro. Ajá, aquí así. Obviamente este ejercicio está mimetizando lo que comúnmente hacemos en la extensión de la espalda en las máquinas que tienen el peso ya incluido para jalarlas en ciertas posiciones. Sustituye el piso, la máquina y la liga del peso, obviamente. Todo este entrenamiento es para que tú hagas el ejercicio desde tu casa, sin la necesidad de salirte a otra parte a buscar la manera de hacer los ejercicios. Okay. Solamente vas a ocupar una liga, un tapete y eso es todo para tu entrenamiento de hombro y tu entrenamiento de espalda. Terminamos aquí y luego lo que sigue vamos a hacer una remo con la liga. Sí. Ahí voy. Es importante también, cuando ustedes están haciendo los ejercicios, no suelten la liga, porque la liga al momento de soltarla pueden ocasionar un golpe a otra persona si está cerca. Voy a tomar la liga en esta posición. La coloco en el suelo y la piso. Si quiero darle mucha atención, mi pie lo voy a colocar en medio. Si quiero darle más tensión, lo alejo más. Si se me hace complicado, lo pongo acá para no provocar tanta tensión. ¿De acuerdo? Me aseguro bien, una vez que ya esté en la posición, de aquí. Levántate un poco el pants. Ok. Ok, así como lo está haciendo Orlando, se va a girar para que lo vean un poquito mejor, cómo es la posición. Saca lo que es la pompa más para atrás, se mantiene lo que es vertical, que la espalda quede recta, que no quede encorvada. Y las repeticiones van a ser 15 repeticiones con un movimiento excéntrico cuando suban. En cada brazo, obviamente, y traten de subir el codo todo lo que puedan, que pase la espalda, que sea todo este ángulo, que se mantengan rectos. Recuerden, movimiento excéntrico. Este es el concéntrico, este es el excéntrico. En el excéntrico voy a bajar más despacio.
Ok, son 15 por lado. Después, igual en la orilla, hacemos el remo con remo, ¿cómo? Pues, prono. ¿Prono? El viene ya 1, 2, 3, 4. Sí, ese. Aquí, abierto. Sí, abierto. Aquí abierto va a ser el agarre. Y aquí. Ok, sí. Este ejercicio puede ser mimetizado como si fuera el ejercicio de la moto o remos sentados. Con el agarre prono, Orlando va a hacer 15 repeticiones controlando el flujo de la repetición, sacando el aire cuando ejecute el movimiento. Y espalda recta. Él nunca se movió a ningún lado, él simplemente se quedó con la espalda recta, no se está yendo para adelante y no está jalando con toda la fuerza hacia atrás. Como muy comúnmente en los gimnasios se ve que hacen eso. Retraer escápulas. Al momento de hacer el ejercicio, retraemos escápulas. Giramos el aire, excéntrico, regresamos lento. Ya tengo experiencia para hacer el ejercicio. ¿Qué voy a hacer? Le doy más isometría y regreso más despacio. Si aún así está más fácil, me alejo más. No pasa nada, nada más siempre asegurados que el punto de agarre sea un punto de agarre fuerte. Y aquí. Ok. Con esto pueden acabar las personas que no tengan tanta experiencia con unas 4 vueltas de 15 repeticiones, una vuelta gigante. Y la gente que tiene experiencia puede ejecutar las dominadas como Orlando lo va a hacer. Este es como punto extra y como una sugerencia. Gente que tenga la manera de hacer dominadas puede hacer la variante que hicimos aquí abajo, aquí y aquí cerrado en una dominada. ¿Dónde pueden hacer las dominadas? En alguna estructura fuerte que puedan tener en casa y que les permita hacer el ejercicio. O inclusive si ustedes están en un parque. Solamente a las personas que tengan experiencia, porque si no van a poder tener una lesión o se pueden caer. Van a ser 15 a como considere la persona, igual controladas al momento de subir, despacito. Ese va a ser una variante con los demás ejercicios, unas 5 vueltas. Muy bien, ya después de finalizar nuestra rutina de hombros y espaldas, ahora les vamos a enseñar 3 movimientos para estirar las áreas trabajadas, en este caso espalda de hombro. Orlando nos va a enseñar cómo es el estiramiento de espalda baja. El agarre, voy a hacer. es el agarre prono, supino, perdón. Y se va a extender hasta atrás, bien agarradito de la superficie donde esté, que la espalda se estire toda completamente. Hay unos 30 segunditos, 40 segundos. Después, el agarre prono para la espalda del área de arriba. Igual, cambia el agarre, se mantiene igual agarradito, 40-50 segundos extendiendo la espalda. Y ahí mismo un estiramiento para hombro con las manos cruzadas con el agarre prono. Eso va a extender completamente los hombros para que se relajen y no repercuta en una lesión o que tengan alguna, cuando terminen de entrenar, tengan alguna lesión, un tipo de dolor cuando terminen de entrenar, y esto lo relaja un poquito más. Ya el dolor no va a ser tan articular, va a ser nada más muscular, que es lo más normal. Siempre que hagan los estiramientos, tienen que hacer sus respiraciones normales. Estamos estirándonos, hacer las respiraciones. Nos va a ayudar mucho a la oxigenación y sobre todo a mitigar todos esos dolores después de un entrenamiento. Muy bien amigos, con esto terminamos nuestra rutina de hombro y espalda. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda de los entrenamientos, déjenlo en los comentarios. Ahí nos harían un gran favor para seguir subiendo videos. Y no olviden suscribirse, comentar, darle a like a la página. Y pues nos seguimos viendo hasta la próxima. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción. Quédate en casa.